Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio acostumbrado, el arte de curar, porque curar es un arte. Y en el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. El tubo digestivo es todo un lugar tan amplio que comienza en la boca y termina en el ano. Y se dan una serie de enfermedades. Normalmente escuchamos el término de gastritis, de úlcera péptica, pero casi nunca se trata que si ameba, pero casi nunca se tratan los temas de las enfermedades inflamatorias en el ser humano. Y para eso hemos traído hoy un experto en esa área. Se trata del doctor Sócrates Bautista, quien hoy tenemos el honor de tener a ese maestro aquí con nosotros. Doctor, bienvenido a su espacio, El Arte de Curar. Gracias, muy amable. Es un honor estar aquí, realmente. Doctor, a manera de introducción, expliquémosles a la población qué son las enfermedades inflamatorias y cómo es que esto aparece. Sí, las enfermedades inflamatorias son dos. Las enfermedades inflamatorias intestinales son dos. Una es la colitis ulcerosa y la otra es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria que afecta solamente el intestino grueso, o sea, el colon, y siempre va desde la parte distal a la proximal, o sea, empieza siempre en la parte distal del colon, que es el recto, y va ascendiendo hasta afectar el tubo, el colon completo. La enfermedad de Crohn, y es una enfermedad que solo afecta a la mucosa del intestino. Incluyendo todo el colon ascendente. Colon ascendente, colon transverso. Allá. E incluso hay un 10% de los pacientes que tienen la colitis universal, o sea, cuando afecta a todo el intestino grueso, que puede tener afectación en el ilion terminal, que es la parte final del intestino delgado. La enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural, o sea, que afecta todas las capas del intestino y que puede aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo. Puede aparecer en la boca con afta, puede aparecer en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en cualquiera de sus porciones, en el colon, y puede afectar la parte distal, que es el ano, y tiene una capacidad, como es transmural y afecta todas las capas, puede hacer fístulas. Fístula es cuando se comunica una cavidad con otra. Y puede también producir abscesos. O sea, es muchísimo más agresiva que la colitis ulcerosa. ¿Tiene alguna edad específica donde puede aparecer esto? ¿Esto viene genéticamente, esto se hereda? ¿Hay algunos factores asociados, alimenticios? ¿Cómo aparece esto? Mire, las enfermedades tienen un componente genético, aunque no se sabe, se han destacado más de 100 mutaciones genéticas, tanto para el Crohn como para la colitis ulcerosa, y se sabe que hay un detonante, hay un gatillo, como dicen, que altera y produce una activación del sistema inmunológico de las personas. Ese gatillo no se sabe. Se habla mucho de la microbiota, o sea, de las bacterias que nosotros tenemos acá, y hay un término que se usa mucho que se llama disbiosis, que es cuando las bacterias que son agresivas para el ser humano están en mayor cantidad que las otras, porque nosotros manejamos una cantidad importante de bacterias en nuestro organismo, billones de bacterias, incluso de tipos de bacterias. Entonces, y vivimos un equilibrio con ellas. Cuando se pierde ese equilibrio, entonces vienen los problemas. Estas son enfermedades que son más frecuentes en la región urbana que en la rural, y eso tiene que ver mucho con una teoría que de hace mucho se planteó, que es la teoría de la higiene. Que los niños que tú lo tienes muy en un área
estéril, que tú no lo dejas que se infecten, que no se metan la mano en la boca, etcétera, no crean las defensas bacterianas que generalmente el niño del campo crea. Entonces, más frecuente en la zona urbana que en la rural. Y con respecto a la pregunta, la edad, generalmente hay un pico entre los 20 y los 40 años. Pero la enfermedad nosotros la podemos encontrar entre 1 a 18 años también. Y hay un segundo pico después de los 60 años. Entonces, nosotros tenemos estadísticas aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos una plataforma en donde seguimos los pacientes. Y en la plataforma nosotros podemos ver que el pico máximo está entre los 20 a los 40 años. Igual que lo que dice la población mundial. Y hay un segundo pico después de los 60 años. Pero también en esa plataforma, y ya nosotros participamos en un trabajo que se llama EpiLatam, encontramos que República Dominicana, al revés de la mayoría de los países de la región e incluso del mundo, coincidimos con Canadá, que tenemos más enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa, cuando generalmente en la mayoría de los países nosotros tenemos hay más colitis ulcerosa que enfermedad de Crohn. Doctor, ¿cuáles son entonces los síntomas o los avisos que comienzan a aparecer? Que las personas que estén viendo este programa se orienten. Oye, pero ven acá, pero lo que yo siento es esto y esto y esto, pero nadie me ha dicho que... ¿Cuáles son? Sí, fíjese. Hay dos enfermedades. Una es la enfermedad de Crohn y otra es la colitis ulcerosa. El síntoma más importante en la colitis ulcerosa es la diarrea. Y más que diarrea, es una pseudodiarrea, o sea, una falsa diarrea. Y es el aumento de la frecuencia de ir al baño y la urgencia defecatoria. O sea, hay personas que tienen colitis ulcerosa y como afecta siempre el recto, es un deseo constante que tienen de ir al baño. Incluso son gente que dejan de salir porque dicen, no, si yo salgo, y a veces se colocan pamper y cosas así. ¿Usted se imagina con 20 años de que colocándose? No, precisamente en el tiempo en que tú estás terminando la universidad, cuando tú estás mirando a la muchacha que te está enamorando, o cuando te casaste y empezaste a trabajar. O sea, hay un aumento alto de ausentismo laboral, de ausentismo en la escuela, por este problema. O sea, vamos a dejarlo ahí porque estamos comenzando a describir cuáles son los síntomas, pero vamos a dar unos consejitos o recomendaciones y en breve retornamos. Hola, yo soy la doctora Erika Pérez, médico especialista en nutrición, y quiero decirte cuál es el aceite que debes consumir de manera diaria. El aceite de oliva, principalmente extra virgen, es y seguirá siendo el de elección. No para frituras, porque las frituras no son saludables con ningún tipo de aceite. Así que cuando me preguntan que con cuál aceite cocinar, cuando van a hablar de cocinar carnes, pescados, si quieren hacer algún tipo de sofrito, vegetales, principalmente el aceite de oliva. Dirán, no, pero si se calienta se daña, no tolera un humeo muy elevado. Es correcto. Por lo tanto, no estamos friendo con este aceite, no lo estamos llevando a un punto de ebullición, sino que lo utilizamos a bajas temperaturas para poder conseguir esas
grasas, esos ácidos grasos que son tan saludables para nuestra salud cardiovascular. El aceite de coco, el aceite de palma seguirán siendo una fuente de grasa saturada que eleva el colesterol LDL. Recuerden que tenemos que tener coherencia. Si la narrativa que te habla de que el colesterol está bien que esté alto te ofrece el aceite de coco, pues están en coherencia. Pero los médicos que promovemos bajar el colesterol no podemos recomendar el aceite de coco como el aceite de excelencia, ni mucho menos la manteca de cerdo. Así es que apéguense a los aceites menos saturados como el de oliva y tendremos una muy buena salud cardiovascular. Espero que les haya servido de mucho soporte. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar. Doctor, usted comenzaba a describir sobre el principal síntoma de la enfermedad celíaca y decía que es la urgencia que tiene el paciente en ir al baño. Lo de la colitis ulcerosa. Perdón, de la... Sí, porque ya dijimos... Sí, la urgencia defecatoria. Esa es la primera, y muchos pacientes a veces se contaminan con entamoeba histolítica. Entonces hay pacientes que dicen, yo tengo una ameba que no se me quita. Que no se me cura. Doctor, nadie me ha curado esa ameba. Exactamente. Y es que yo sufro de ameba. Ese es uno de los clichés que nosotros generalmente recibimos los pacientes. Y ya estamos atentos siempre a eso. Doctor, en ese caso es que es un portador crónico, ¿verdad? De esos huevillos. Exacto. No tiene un protozoario activo, pero tiene un huevito. Ah, pues eso es ameba. Y tratamiento, y tratamiento. Exactamente. Pero el paciente no es ameba. obviamente no es amebiasis. Otra es la enfermedad de Crohn. Los síntomas va a depender del lugar donde esté la enfermedad. Hay muchos pacientes que vienen incluso operados de una fístula perianal y lo operaron de una fístula, pero la fístula nunca se curó. Entonces es que tienen una enfermedad de Crohn. Puede tener dolor crónico, abdominal, y cuando la enfermedad es en el intestino delgado, generalmente los médicos no pensamos en el intestino delgado, y nosotros tenemos alrededor de 8 metros de intestino delgado, que es la porción principal del tubo digestivo, porque ahí que se produce la absorción de los nutrientes. Entonces, si el paciente tiene ahí en el intestino delgado alguna enfermedad, nosotros vamos a ver que el paciente puede tener dolor, pueda tener distensión abdominal, puede tener pérdida de peso. Cuando la enfermedad en niños, generalmente encontramos retardo en el crecimiento en el niño, a veces anemia, disminución, resequedad de la piel por desnutrición, a veces pelo frágil. Es que hay problema en absorción. Exactamente. O sea, entonces, él come, pero tiene problemas para absorber los nutrientes. Los nutrientes, y por lo tanto se generan deficiencias. A veces cuando es en el colon abajo, que también aparece, entonces puede tener diarrea, igual que la colitis ulcerosa. Y hay un tercer grupo, que es la colitis indeterminada, que es cuando el Crohn o la colitis ulcerosa no se sabe cuál es, si es un Crohn o una colitis ulcerosa. ¿Cuál es más frecuente de las dos, doctor, aquí en su experiencia? Aquí en República Dominicana, lo que le decía es, nosotros aquí en República Dominicana tenemos más Crohn que colitis ulcerosa. En los demás países hay más colitis ulcerosa que Crohn. Y nosotros coincidimos con Puerto Rico y Perú. Nosotros hicimos un estudio que se llamó Pilata, en donde hicimos un recuento de todos los que trabajamos aquí en República Dominicana en enfermedad inflamatoria, y coincidimos, y de hecho con la plataforma que tenemos eso se ve. Hay una fundación en República Dominicana, se llama fundeii.org, y ahí los pacientes que entran, hay un registro, se registran, y en el registro de Fundei, que pueden entrar, .org, pueden entrar a cesar, ahí van a ver que en el registro de Fundei, que tiene más de 500 pacientes, van a ver que hay más Crohn que colitis ulcerosa también. Y van a ver el tema de la edad que le dije anteriormente. De manera que esas son las sintomatologías
que tienen los pacientes, o que generalmente encontramos en los pacientes. ¿Cómo Obviamente, ustedes llegan ya al diagnóstico? Porque esta sintomatología puede en algún momento, en algún estadio de la enfermedad, como usted dice, bueno, uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer con la MEVA. Pero ¿cómo ustedes, qué tipo de estudios hacen para ustedes decir, bueno, estoy frente a un Crohn o estoy frente a una colitis ulcerosa? lo primero que nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica al paciente y saber desde cuándo empezaron esos síntomas. Saber absolutamente todo, si nacieron por cesárea, si nacieron por parto natural, si la mamá lo lactó, si no lo lactó, a qué edad empezaron a tomar la fórmula, el lugar donde viven. O sea, buscamos los medios, los lugares donde viven, si son de la zona rural, si son de la zona urbana, etcétera. Y en la historia clínica, nosotros, dependiendo de dónde estén los síntomas, vamos a empezar a identificar. Entonces, lo primero que hacemos es análisis de laboratorio. En los análisis de laboratorio, nosotros vamos a encontrar unos análisis que se llaman reactantes de fase aguda. Y en los reactantes de fase aguda, nosotros vamos a encontrar que la proteína C reactiva, la eritrosedimentación y una prueba que se hace en la materia fecal que se llama calprotectina fecal, aparece elevada en estos pacientes. Es una prueba clave, porque cuando está por encima de 200, quiere decir que ahí hay un proceso inflamatorio serio. Ahora, hay otras patologías e incluso cánceres que aumentan la calprotectina fecal. La diverticulitis también la aumenta porque es cuando hay unos glóbulos blancos, se llaman neutrófilos, dentro del tubo digestivo, que no deben de aparecer, que aumenta. Y para eso, obviamente, la historia clínica tiene un rol fundamental. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una nueva pausita y en breve retornamos. Continuamos con su espacio, El Arte de Curar, y estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista, maestro de la gastroenterología y una persona que se ha destacado mucho en estos temas de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y otras, pero donde ha hecho desde su formación en Argentina, entiendo, Sí. Buenos Aires, estuvo, vamos a hablar, doctor, donde las personas que quieran ya de manera personal verle en su consulta, horario, lugar, teléfono. Yo estoy en la Torre KP, eso es la calle Pedro Enríquez Ureña, número 83, en Radio Clínica, en el 601. Eso está ahí mismo cerquita del Centro Médico A una UCE, esquina del Centro Médico a una cuadra del UCE. Centro Médico UCE. O sea, sí. Y de hecho, los pacientes lo ingresamos en el Centro Médico ¿Algún UCE. teléfono, Tenemos doctor? el 809-685-0794. Perfecto. Decía que la historia clínica era básica y comenzaba a decir que si cesárea, que si parto, que si campo, que si ciudad, pero no son preguntas por hacerlas, es que ustedes van recogiendo, se ha observado diferencia. Entonces vamos a hablar de ese tipo de Lo cosas. que pasa es que nosotros hacemos medicina basada en evidencias. Correcto. Y las evidencias nos hablan de que hay estudios que han comprobado esto. Incluso nosotros hicimos recién a una jovencita de UNIBE, hizo la tesis con nosotros, y encontramos que, por ejemplo, las personas que vivían en la zona costera tenían menor incidencia de hacer enfermedad inflamatoria, dependiendo la plataforma que nosotros tenemos, que tenemos alrededor de 1.400 pacientes actualmente, tenían una menor incidencia de hacer enfermedad inflamatoria que la persona de la ciudad. Y se corroboró la parte rural también, que tenían menor cantidad de enfermedad inflamatoria que la zona urbana.
Y encontramos también que los pacientes que nacían por parto, por cesáreas, tenían una mayor incidencia de tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Y todo eso tiene que ver con la teoría de la higiene y con la microbiota. Cuando el niño nace por arriba, nace estéril. No absorbe toda la... Entonces, si tú encima de eso le colocas una fórmula, ya esa microbiota no va a ser igual a la del hermanito que nació por parto natural. Doctor, Entonces, somos producto de la creación. La ciencia no puede derrotar la creación. Usted debió o debe de nacer bajo circunstancias normales, pasar por ese canal del parto, que es lo que quiere decir el doctor. Pasar por ese canal del parto, que de eso hay una cantidad de cosas que podríamos hablar, pero no vamos a hablar de esto. Pero lo otro es que al no exponerse al seno materno, desde la ventaja del calostro, que está cargada de inmunoglobulinas, ¿verdad? Y que sirven para el niño, esa memoria inmunológica que tiene la madre que le pasa por el calostro. Entonces, tampoco seno. Primero, cesárea. Y lo otro, un biberón. Entonces, en esos casos se ha visto que es más frecuente que se produzca la enfermedad. Y no solamente eso, está la obesidad, hay un sinnúmero de patologías y sobre todo las enfermedades inmunomediadas en nuestro país han crecido significativamente después que se dejaron de hacer los partos vaginales. Dos, después que llegaron toda esa cadena de comidas procesadas, que esa es también, todos esos conservantes también podría ser un las gatillo. frituras americanas. Ah, bueno. Le dice, No, y por es mencionarla toda. Exacto, y es más frecuente en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo, en donde entran todo eso. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, ¿qué nosotros comíamos en la casa? Arroz, habichuela, carne, un bacalaíto, víveres, pero ahora no. Ahora la variedad de alimentos que hay, que no son tampoco tan saludables, pero están ahí. Y los medios de comunicación, sobre todo norteamericanos, han sido partícipes de ubicar muy bien a todas sus empresas alrededor del mundo. Así es. Entonces, te digo de las norteamericanas, pero también están las europeas y todo el mundo tiene ya su menú de comida rápida. Entonces, esas son de las cosas que hacen que quizás, ¿me entiendes?, ha aumentado la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria. Usted comenzaba a hablar intestinal. de las pruebas de reactante de la fase aguda y específicamente una que es la coloproctina. Calprotectina fecal. Coloproctina La fecal. calprotectina fecal es vital. Me decía que también puede aumentar en enfermedades tipo hasta cáncer. Y ahí fue que se quedó. Entonces, cuando nosotros tenemos ya ese escenario, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo ideal es hacer una colonoscopía o una gastroscopía al paciente para realmente tratar de entrar al intestino delgado y ver todo el intestino grueso, entrar de ver el intestino delgado. ¿Y por qué? Porque en el ilion terminal la enfermedad de Crohn es el lugar predilecto y en el recto ano. Entonces nosotros debemos de entrar ahí y tomar biopsias si vemos alguna lesión. Entonces el patólogo es el que nos va a decir a nosotros si hay alteraciones que coinciden con una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn, y si es en el colon, ya sea colitis ulcerosa. Pero a veces el patólogo no sabe cuál de las dos es. Entonces, él nos dice a nosotros, mira, es una colitis, es una enfermedad inflamatoria, pero realmente parece una colitis indeterminada, que yo no sé si es esta o es esta. Entonces ahí viene el dolor de cabeza de nosotros. Entonces, con la historia clínica y la agudeza que uno tenga en la experiencia de ver este tipo de pacientes, es que nosotros podemos ir definiendo cuál de las dos patologías hay. Pero a veces no hay nada en el colon y no hay nada en el estómago y duodeno. Entonces nosotros tenemos que investigar
el intestino delgado. Entonces, hay varias pruebas que nosotros podemos hacer. Una es una resonancia, que es lo que le llamamos enteroresonancia, para ver el intestino, si hay alguna estenosis, una disminución de calibre en el intestino, si hay fístulas. La hacen con medio de contraste. Sí, se hace con contraste oral y con contraste endovenoso. Me imagino, porque van a darle un seguimiento. Exacto, al intestino. A verlo así. Exacto. Entonces, otra cosa que se hace es una videocápsula endoscópica, que es una capsulita que es realmente un endoscopio, que nosotros no la tomamos y tenemos un receptor por fuera y nos graba todo lo que se ve en el intestino delgado. Vamos a hablar un poquito de esa videocápsula, pero tenemos que cumplir con algunos compromisos. Y sobre todo, más que compromisos, son unas recomendaciones que esperamos que ustedes les den seguimiento. Adelante, señora directora. En el arte de curar, no solamente te ofrecemos herramientas que pueden mejorar tu salud física, sino las que también mejoran tu salud psicológica, emocional, ya que sin salud mental no hay salud. No te pierdas el arte de curar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en tu canal público, Radio Televisión Dominicana, la televisión nacional. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar. Recuerden que estamos hablando con el doctor Sócrates Bautista. Dijimos que lo puede encontrar en la Torre Capé, Karina Pichardo, apenas a una esquina del Centro Médico UCE, para que usted pueda servirse de todos estos conocimientos y esta experiencia que el doctor es una autoridad en enfermedad inflamatoria, y por eso podemos decirlo, reconocido por los demás gastroenterólogos, y los éxitos que tienen los pacientes cuando vienen donde el doctor Sócrates Bautista. Y doctor, antes de la pausa, se quedaba diciendo que se utiliza una capsulita, que es como si fuera una camarita y le dan seguimiento. Explíqueme eso. Exactamente. Es una videocápsula, tiene una cámara al frente y a veces tienen dos cámaras también. Y el paciente se la toma, se activa con un receptor que tiene y se prende. Entonces el paciente se la toma como una pastillita normal. Y eso desde que el paciente deglute hasta que llega al intestino grueso, está grabando. Graba alrededor de 9 horas. Y nosotros podemos ver ahí todo el intestino delgado, que es la parte más difícil que tenemos los gastroenterólogos de ver. Entonces ahí, si hay una enfermedad, sobre todo es buscando enfermedad de Crohn, ahí podemos ver las fístulas, la fístula, bueno, se pueden ver los agujeros fistulosos, pero se pueden ver úlceras. Las úlceras generalmente son tipo serpinginosa, como serpiente, que tiene la enfermedad de Crohn. Se pueden ver otras patologías también, se pueden ver tumores, etcétera. Entonces, mire, por ahí va la capsulita, mire, doctor. Exacto, ese es el mismo criterio. Ahí va, o sea, la eso es lo que capsulita. nosotros hacemos con la videocápsula endoscópica. Y ya nosotros tenemos, en caso de que la videocápsula nos diga que hay alguna lesión en el intestino delgado, hay un endoscopio especial que se llama enteroscopio, que nosotros podemos llegar al segmento donde está la lesión del intestino delgado. E incluso si la videocápsula se nos queda atascada porque hay una disminución de calibre en el intestino delgado, casi siempre antes de hacer la videocápsula hacemos la resonancia, y hay una sonografía que se hace que se llama sonografía gastrointestinal, que también nosotros podemos ver si hay alguna estenosis por ahí. Una estrechez. Exacto. Y de ahí nosotros podemos ver si hay si la videocápsula se le puede quedar a uno. Doctor, esa videocápsula se va con la peristalsis o Exacto. movimientos intestinales normales,
o se regula con algún... No, él se va normal con los movimientos con los movimientos, y el paciente la defeca normal, y cuando la defeca, bueno, Eso ya no eso lo tiene, tiran. no tiene algún problema de que explote ahí adentro. Porque, No, de que se quede estancada ahí adentro sí podría ser. pero la ubican y la Eso sacan. se ubica y con el enteroscopio se extrae, porque eso tiene una batería dentro de litio. Entonces eso no se debe de quedar ahí. Obviamente esa videocápsula puede durar ahí un mes y no pasa nada. Pero si nosotros siempre le decimos al paciente, revise cuando usted vaya al baño si la defecó, para ya quedar. Y en caso de que el paciente por ahí haya venido dentro de la materia fecal y no la haya visto, le hacemos una radiografía simple de abdomen para ver si está o no está ahí y se acabó. Sí, porque O sea, es muy sencillo. es radiopaca, se Exacto. puede, Sí, se puede ver. Se puede ver claramente dónde está Exacto, ubicada exacto. y la analiza. Ujú. ¿Algún hábito tóxico que se haya relacionado? Mire, Este el cigarrillo. Pero eso no se queda en parte, doctor. Gracias a El Dios que yo no fumo. cigarrillo, el cigarrillo Por eso no se queda, en la el tabaco enfermedad y de la Crohn cosa. es un problema serio. Porque la enfermedad se activa mucho con el cigarrillo, y eso realmente nos puede causar muchísimos problemas. Realmente las comidas industrializadas, como ya estábamos hablando, el exceso, sobre todo en los niños, de dejar que el niño ruede, que camine, que ande descalzo. O sea, todo eso realmente es favorable. Es la lactancia materna. Usted es pediatra, usted me puede dar una clase a mí de eso. Es otro problema. De manera que de factores de riesgo están todo esto, ¿no? Y hay muchísimas cosas más que podrían aparecer. Bien. Si hay alguna relación entre abuelos, padres, primos, por ejemplo, ¿es más frecuente o no? Si Sí, yo tengo un hermano o un primo o un papá o un abuelo. Generalmente la primera generación aumenta hasta un 25% la posibilidad. Yo tengo, de hecho, muchos hermanos que tienen enfermedad inflamatoria, que son 2 y hasta 3. Tengo padres e hijos con Entonces, el enfermedad patrón inflamatoria. genético hereditario No, es definitivamente, fundamental. lo que nosotros no hemos detectado, si hay algún gen en particular. Hay un gen que se llama NOT2 CAR15 o CAR15, que generalmente, que cuando aparece generalmente la enfermedad de Crohn. Y ahí el Crohn perianal y el Crohn más agresivo se asocia con una mutación en ese gen. Entonces, se han detectado mucho y se está investigando mucho con el genoma humano. Pero hay muchas mutaciones que encontramos en ese tipo de pacientes, o sea que es muy heterogéneo todavía lo que estamos encontrando. Ahora que usted mencionó el Crohn más agresivo, deja entrever como que tiene facetas o etapas, o en uno es menos florido que en otro. Explíqueme un poquito de eso. Mire, hay un estudio que hicimos, y les digo que hicimos porque yo participé y va a ser presentado, ya lo presentamos ahora en un congreso internacional, pero va a salir publicado próximamente en una revista indexada. Que es el difficult to treat, o sea, los pacientes difíciles de tratar. Y en ese trabajo participó la Pan American Crohn and Colitis Organization, de cuales nosotros somos miembros, y usamos varias plataformas, una de Argentina, la de Brasil, el estudio que hicimos en Latinoamérica que se llamó el Epilatan, y de eso, de esa data, que fueron más de 9.000 pacientes, 9.700 pacientes, se encontró que los pacientes, el 13.3% de los pacientes eran difíciles de tratar. Y de esos 13.3% de los pacientes, el 90% eran enfermedad de Crohn y el 10% colitis ulcerosa. Y de los pacientes que tenían enfermedad de Crohn, el 90% eran los pacientes que tenían la enfermedad fístula y absceso perianal. O sea, que la enfermedad más agresiva es la enfermedad perianal que presentan los pacientes. Y tú encuentras una niña preciosa, 20 años, 15 años,
16 años con una fístula rectovaginal y le sale materia fecal por su vagina. Entonces, son de las cosas difíciles que tiene la enfermedad de Crohn. Bueno, doctor, hemos llegado a la parte final, pero tiene minutos para que dé un mensaje final y se despida de la teleaudiencia. Bueno, lo primero que yo quiero que sepan es que las enfermedades inflamatorias intestinales es una realidad en nuestro país. Cuando yo entré a la universidad y hice gastroenterología, en teoría en nuestro país no existía. Hoy el 1% para el 2030, el 1% de la población mundial va a tener enfermedad inflamatoria intestinal y nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos un aumento significativo en nuestro país y los médicos y los pacientes que tienen dolores crónicos, diarrea crónica, deben acudir a un especialista para que le investigue si tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, señores, yo quiero mandarle 2 felicitaciones a 2 maestros que tuve, el doctor Hidalgo Cigarán y al doctor Herrera en la Romana, que eran maestros y que lo poco que aprendimos de gastroenterología se lo debemos a ellos. Y de esta generación a la doctora Marrero y a la doctora Luna en San Pedro de Macorís, amigas y muy buenas profesionales. Señores, hemos llegado a la parte final del arte de curar. Será hasta otro programa. Nos vemos.